acabo con esto. Muy bien. Buenas noches con todos los seguidores del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. Esta noche tenemos el agrado de tener la presencia del señor economista Francisco San Martín Baldwin, director general de la Comisión Ciudadana de Conmemoración del Bicentenario de la República. El Instituto de Innovación Política ha entrevistado a diferentes candidatos de los diferentes partidos políticos y los ha retransmitido a la población en este contexto de pandemia. En ese mismo sentido, hacemos esta importante entrevista como al señor economista a diferentes personalidades para que nos ayuden a analizar el contexto del quinquenio pasado y del quinquenio que se nos proyecta. El Instituto de Innovación Política invita a personas con trayectoria y para esta cita tenemos a la honorable participación del señor Francisco. Sin más, dejo en el uso de la palabra al señor Francisco San Martín Baldwin para que él se presente y nos dé sus primeras impresiones. Adelante, señor Francisco. Ya, bueno, muchas gracias por la invitación a esta reunión. Debo aclarar que yo no soy economista, en verdad. Yo soy doctor en ciencias políticas en política económica, en verdad, en política económica. He hecho mis estudios en Europa, en Austria. Ahí me he graduado en esta disciplina, ¿no es cierto? Y específicamente mi tema central son justamente los temas de innovación regional, los clústeres, ¿no? Los sistemas de producción regional, local, todo lo que responde a la nueva economía, ¿no? Lo primero que quiero decir es que ha habido evidentemente en el mundo una transformación, ¿no? Yo diría que en los últimos 30, 40 años una transformación muy rápida de los sistemas productivos, ¿no? Hemos pasado ya de un mundo fordista, de la producción en masa, a un mundo de producción más flexible, con los grandes cambios que han dado las nuevas teorías en torno a la competitividad sistémica, en torno a la especialización flexible, en torno al renacimiento en muchas partes de Europa, especialmente de las economías locales, de los distritos industriales, que ha desembocado en los clústeres, ¿no? En estos sistemas productivos territoriales, ¿no? Que están ubicados en algún lugar y que son capaces de transformar competitivamente no solamente el sector, sino el entorno, ¿no? Tener un impacto grande sobre la región. En Europa, que como ustedes saben es el continente seguramente más desarrollado del mundo, tenemos, a pesar de tener políticas supranacionales, ¿no? La Unión Europea, ¿no? Que es el proyecto de desarrollo más importante del mundo, ¿no? En cuanto a integración, tiene pues un componente muy grande de articulación entre los países, pero también entre las regiones, para tratar de superar las inmensas desigualdades que hay regionales, ¿no? Locales, provinciales. Pero a pesar de eso, a pesar de esas políticas, a pesar de las políticas nacionales y regionales, lo que observamos nosotros es una cada vez mayor diferenciación, ¿no? Tenemos una mayor diferenciación entre los países del norte, encima de los Alpes, y los países del sur, ¿no es cierto? Al sur de Europa, especialmente en España, en Francia, en Italia, en Grecia, ¿no? Las diferencias son grandes, ¿no? Y están marcadas en gran parte por la capacidad grande que hay en estos países del norte para tener una cohesión social mucho más grande y una legitimidad pública, una legitimidad del Estado. El Estado funciona en los países del norte, en los países del sur no, los países latinos. Somos los latinos reacios, ¿no es cierto?, a las reglas, al respeto, ¿no?, a tener una cohesión social. Somos más individualistas, de hecho, que los europeos del norte, ¿no? Digo esto porque hay un tema central acá que tiene que ver con los territorios, ¿no es cierto? Es decir, lo que vemos nosotros con respecto a la innovación regional es que los territorios son cada vez más diversos, pero también que la competitividad se da en el territorio, ¿no? Las investigaciones, digamos, los aportes más importantes
de los últimos años han sido los de los geógrafos, ¿no? Los geógrafos, economistas que han descubierto la región, the regional world, el mundo regional, como dice Michael Storper. En este mundo regional, en este territorio, se desarrolla la innovación, la competitividad, el desempeño. Lo más importante es tal vez que las empresas, contrariamente a lo que muchos dicen, dependen fundamentalmente de su entorno. No es lo mismo estar ubicado en Manhattan que en algún pueblo pequeño de la Sierra de la Libertad, ¿no es cierto? Donde aparentemente hay las condiciones, donde las condiciones son muy diferentes, ¿no? Donde si yo me ubico en un territorio con altas capacidades, ¿no? Con un entorno potente, es probable que las empresas tengan un rendimiento superior ahí donde el entorno es muy débil. Entonces el territorio importa mucho, y además hay otra cosa, no es transportable, no es trasladable. No es así tan fácil como dicen, bueno, me voy, pero ¿a dónde se van a ir? ¿A dónde van a llevar el entorno? ¿A dónde van a llevar las capacidades? ¿A dónde van a llevar a la gente, los conocimientos? Y también una cosa muy importante, ¿a dónde se va a ir la cultura? Porque la cultura es parte muy importante de la competitividad. Cuando nosotros hablamos de innovación regional, estamos hablando de capacidad de cooperación, de capacidad de interacción. Esa interacción es la palabra clave, porque a través de la interacción es que se transmite conocimientos, se transmite información, se transmite... Muchos de los conocimientos son tácitos, todo no está escrito, es imposible eso. Entonces, ese capital social, es decir, la capacidad de actuar juntos, lo da la cultura, ¿no? Lo da el sentido común y el sentido de Gramsci. Es decir, cómo se instala en un determinado núcleo, en un determinado espacio social, un determinado sentido común, una determinada manera de actuar, de pensar, ¿no? Que define el significado incluso de la manera como nosotros nos comportamos, que es el sentido común. Digo todo esto porque hay que partir de ahí. Hay que partir de ahí que el territorio, el lugar, el espacio es importante y cada vez más importante. En el Perú hemos visto, ahora que estamos en el Bicentenario, que las enormes diferencias que habían hace 200 años durante el virreinato, pues hoy día son mayores, no son menores. Incluso si hablamos de las regiones, al interior de las regiones también son enormes. Acá en La Libertad, por ejemplo, nosotros tenemos Trujillo, ¿no es cierto?, que es una ciudad relativamente desarrollada para los estándares del Perú, pero si uno va más allá, ¿no?, apenas a unos 100 kilómetros, 150 kilómetros hacia la sierra, tenemos pueblos que perfectamente pueden ser comparados con los estándares de vida de muchos lugares en el África, ¿no es cierto? Entonces, el territorio importa. Lo siguiente que importa es la globalización, pero la manera como nos insertamos en la globalización. En la globalización, en este proceso de globalización, no solamente hay ganadores, sino hay muchos perdedores. La manera como nosotros nos insertamos a la globalización a través de capacidades locales, de productos de alta competitividad en este mundo global tan competitivo, va a definir también la política regional, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo capacidades regionales, producción, productos con conocimientos que puedan competir en el mercado global, voy a tener posibilidades. Si no, va a ser esto muy difícil. Ahora, esta capacidad competitiva no la dan solamente los empresarios aislados, ¿no? Alguien que viene con una gran idea, sino que depende fundamentalmente del entorno, ¿cierto? Y este entorno no solamente es empresarial, sino también es público. El entorno público es fundamental. Puede dar universidades, centros de innovación, infraestructura importante, aeropuertos, incentivos, ¿no es cierto? Incentivos a la innovación, al conocimiento, a la investigación, al desarrollo de nuevos productos, a la aparición de nuevas empresas y también al eslabonamiento, que es muy importante, ¿no? Es decir, como todos sabemos, en una cadena productiva hay diferentes eslabones. Todos los eslabones no tienen el mismo peso. Hay eslabones que tienen mayor o menor peso. Hay muchas veces donde esos eslabones son muy débiles y habrá que invertir en esos eslabones sin ningún tipo de dogma, como lo hacen los asiáticos, ¿no? Los tigres asiáticos, que no tienen dogmas para invertir público y privado, que es otra cosa importante, entender que aquí no hay diferencia entre público y privado, ¿no? Eso no es importante. Ya sabemos el viejo dicho
chino, ¿no? No importa el color del gato, lo importante es que caza ratones. A mí tampoco me interesa si el transporte en el que yo me voy, el metro es público o privado. Lo que quiero es que funcione y me funcione a un precio que el usuario pueda pagar, ¿no es cierto? Bueno, ese es un tema importante, creo yo, porque es una discusión que tiene que ver además con la manera como se articula el Estado en este desarrollo, ¿no? El Estado pierde evidentemente capacidad de acción, ¿no es cierto? Hay un Estado con cada vez menores posibilidades de actuar en este mundo globalizado, lo cual no significa que el Estado desaparezca para nada. La función del Estado aumenta, por el contrario, la presión del Estado para generar condiciones de competitividad internacional, ¿no es cierto? Es muy importante, por tanto, las políticas públicas que no pueden estar aisladas. Por ejemplo, la educación de las universidades, como es hoy día, está muy aislada de las empresas, está muy aislada de la política, ¿no? Son espacios que funcionan como islas independientes, incluso al interior de estas entidades, ¿no? El interior del Estado, la interacción, la comunicación entre entre los organismos, las instituciones del Estado son muy débiles, ¿no? La interacción, la clave acá es interacción, porque solamente a través de la interacción, del diálogo, de la comunicación, es que se pueden transmitir conocimientos, innovación, se puede uno atrever, la innovación es difícil porque implica riesgos, altos riesgos, que no lo va a hacer la empresa sola, sino que requiere un paraguas fuerte del Estado. Eso lo hemos visto, por ejemplo, ahora con las vacunas, ¿no? Las famosas vacunas las vacunas como el COVID han sido desarrolladas en su mayor parte como invenciones millonarias del Estado, naturalmente con una participación muy activa de las empresas, pero sin ese financiamiento y además no solo el financiamiento, sino sin la existencia de una ciencia básica, ¿no? De alto desarrollo que ha posibilitado que las investigaciones lleguen a buen cauce en un tiempo récord, ¿no? Todo esto es financiado por el Estado. De modo tal que tiene que haber, como digo yo, una activa interacción en el territorio, ¿no? Entre los actores. Aquí no se trata de hacer un mapa de actores, que es una de las tendencias favoritas que tenemos en el Perú, sino de la manera como se articulan estos actores, y ya que estamos en una escuela de política, pues nosotros tenemos que saber que estos actores tienen diferentes poderes, ¿no? El poder es clave acá. La manera como en un eslabón de una cadena se articulan los actores con diferente poder decide la manera como se distribuyen también los réditos y las utilidades en esta cadena, ¿no es cierto? Si yo tengo una cadena muy poderosa al final en la parte de mercado, en la parte de ventas, en las marcas, pues probablemente ellos se van a llevar la mayor partida del valor, ¿no? Y mucho menos los que están en una parte débil de la cadena. Es importante por eso, como hablando ya del impacto regional, del desarrollo regional y no solamente empresarial, de qué manera estos réditos, estas utilidades se distribuyen en el espacio y en el territorio, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se distribuyen los costos, ¿no? Aquí. Estamos hablando por eso de cómo finalmente cómo construir confianza en un ambiente de alta desconfianza, ¿no es cierto? Y una cultura de proximidad que genere políticas anticipativas, que es un determinante fundamental de la competitividad. Cómo yo me adelanto a los hechos, ¿no es cierto? Cómo yo permito adelantarme al futuro o generar futuros y no esperar que el futuro me aplaste, que es muchas veces lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? Ahora, en el espacio nuestro, ¿no es cierto? En el espacio nuestro, en el espacio del Perú, evidentemente que estamos en un contexto en el cual esta capacidad de acción colectiva es muy débil, ¿no? Ahora en las elecciones lo vemos con mucha, eh, con mucha claridad, ¿no es cierto? Tenemos casi 20 partidos, el Congreso va a estar muy fraccionado, y luego el gran desafío va a ser ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Una cosa que en el Perú tenemos muy poca experiencia, muy poco know-how, ¿no? Ahí tenemos que aprender mucho, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que aprender de los italianos,
¿no? Los italianos tienen un fraccionamiento político de hace más de 50 años. Sin embargo, ellos en poco tiempo, 1 o 2 semanas después de armar el gobierno, no bloquean nada y se ponen de acuerdo, ¿no? Aquí no tenemos nosotros eso. Y eso es fundamental para el desarrollo. No puede haber desarrollo ahí donde hay una permanente conflictividad, ¿no es cierto? Esto, por supuesto, es una herencia que nos viene desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Desde mucho antes mucho antes de la independencia, ¿no? Mucho antes durante la colonia, etcétera. El Perú es uno de los países, sin duda, con más eh, con diferencias sociales y culturales más marcadas en América Latina, ¿no? Yo pienso por eso que tenemos que invertir mucho, más que en construir muros y en traer policías acá, militares, en construir relaciones y vínculos sociales. Esa es la gran diferencia, creo yo, entre los países que se desarrollan y los que no se desarrollan, ¿no? Los que no se desarrollan construyen muros, ¿no? Como dice el antiguo adagio chino, ¿no? Cuando llega el viento, algunos construyen muros y otros construyen molinos. Nosotros no estamos acostumbrados a construir molinos, sino muros cada vez más altos, como en la Edad Media, como en la época de los condottieri italianos, ¿no es cierto?, que se peleaban todos contra todos, construyendo fortalezas cada vez más altas, lo cual llega pues a la desintegración. Mi apuesta acá es volver, ¿no?, a las raíces, a las muy antiguas raíces del Perú, olvidadas, ¿no? En el antiguo Perú. No olvidemos que el aporte más importante del antiguo Perú a la sociedad occidental, a la sociedad moderna, ha sido justamente la capacidad de cooperación, ¿no? El Perú, la geografía del Perú, la ecología del Perú, la ecogeografía del Perú, ha obligado a nuestros antepasados, ¿no es cierto?, a formar una miscelánea de cientos y miles de territorios que se unían entre sí, ¿no? Los territorios nuestros no estaban gobernados como en la política occidental por límites territoriales, políticos que marcaban espacios, sino que los antiguos peruanos eh, tenían territorios en diferentes partes de la cadena ecológica. Podían tener un territorio en la playa, un territorio en la costa, un territorio en la sierra, un pedazo de territorio en la selva y saltar encima de territorios de otros. Por eso cuando llegaron los españoles aquí en Huanchaco, le preguntaron a un huanchaquero de dónde era él. Él dijo que era de Huamachuco, de la sierra. Y le dice, ¿qué haces aquí? No, es que esto es mío, esto es Huamachuco también. Ellos nunca entendieron eso y nosotros los peruanos de ahora tampoco entendemos eso. La gran lección de los antiguos peruanos fue esa capacidad de cooperación, porque yo, para pasar a otros territorios, tengo que pasar encima de otros. Y eso solo es posible cuando yo comparto soberanías, soberanías compartidas, que es el gran desafío del mundo actual, en el que los límites políticos ya no son más importantes, sino lo más importante es cómo yo resuelvo problemas colectivos como el cambio climático, la inseguridad, las epidemias, la pandemia, ¿no?, la pobreza, etcétera. Esos no tienen límites políticos, sino que van más allá de eso. Ello requiere cooperación. Por eso yo creo que nosotros tenemos que volver a estudiar la manera como nuestros antepasados resolvieron estos problemas, ¿no?, mediante sistemas políticos innovadores que hoy día no les hemos dado la atención debida, pero que creo que deben servirnos de inspiración, no solamente para recordar el pasado, sino para resolver problemas de hoy día, que nos llevan a lo que decía yo al comienzo, ¿no? Es decir, a la manera como se genera competitividad en el espacio territorial y cómo esa competitividad depende fundamentalmente de la interacción, de la capacidad de acción conjunta, de acción colectiva, ¿no? Lo que se llama la competitividad colectiva, ¿no? La acción, el capital social. Eso solo es posible ahí donde hay una cultura de que nos permite trabajar en conjunto, que nos permite comunicarnos, tener códigos de comunicación conjunta. Es fundamentalmente cultura. Eso es lo más importante probablemente. Ese es el mensaje que quería dar hoy día y estoy abierto a
a las preguntas o a conversar del modo que a ustedes mejor les parezca. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Francisco. Antes que nada, pedirle las disculpas del caso por no haberlo presentado con su especialidad profesional, que es la sociología. Bien, comparte conmigo en esta noche el panel la abogada y politóloga Alejandra Guerra Gómez, a quien doy la bienvenida a que prenda su cámara para que nos acompañe. Adelante, Alejandra, por favor. También le doy el pase a ella para que inicie con la primera pregunta. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Juan Javier. Nuevamente agradecida con el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno por esos espacios en los cuales podemos discutir temas tan importantes para la sociedad y más aún en una coyuntura política como en la que nos encontramos, ¿no? Agradecida también con el señor Francisco San Martín, director general de la Comisión de Bicentenario. Es muy importante las palabras de inicio que nos brindó porque nos acerca a diferentes temas, ¿no? De repente por ahí podemos hablar de temas de territorio, de las personas como en grupos sociales, pero también ya hablando un poco de la república en el cual nos encontramos con miras a próximamente celebrarse los 200 años. Es interesante hablar, por ejemplo, de lo que mencionaba Matos Mar, ¿no? En Desborde Popular. Hablaba de una república criolla y que tenía como que la esperanza o una idea de que exista la república del 2000, ¿no? Una república con miras al bicentenario, pero creo que estamos muy alejados de diferenciarnos de esta república criolla que nos hablaba Matos Mar en su obra, sino que cada vez vemos que se ve reflejado esto. Por ejemplo, vemos el tema de informalidad de las personas, que lo hemos visto aún más en esta época del COVID, en la cual nos hemos dado cuenta que la gente vive del día a día, que tiene que salir para poder alimentarse, porque si no, no puede vivir. Vemos esta informalidad. Por otro lado, también vemos cómo siguen habiendo las migraciones del campo a la ciudad, ¿no? Cómo las personas siguen viniendo a las grandes capitales, porque ahí es donde se concentran los lugares en los cuales podrían seguir encontrando espacios para desarrollarse de alguna u otra manera. Entonces, esta es como que una primera pregunta, ¿no? Entendiendo el contexto en el cual nos encontramos, este tema de que aún nos vemos en una república criolla, como le mencionaba Matos Mar, y qué tan viable ve usted acercarnos a esta república de los años 2000, en este caso el bicentenario, que haya realmente un cambio sustancial en la forma de vida de las personas. Sí, efectivamente. Bueno, Matos Mar hablaba en su primer libro del desborde popular, ¿no es cierto? Es decir, de un traslado masivo de gente del campo a la ciudad. En los años 50, 60, 70, ¿no es cierto? De pronto, las ciudades, Lima, fundamentalmente, se vio desbordada, ¿no es cierto? Se transformó una ciudad, la ciudad colonial, digamos, la ciudad de algunas familias, ¿no es cierto? De pronto llegó todo el Perú, ¿no? Hubo una especie de invasión, como decía mi mamá, que era una adepta de la colonia, ¿no? Y ya de pronto el Perú se enteró de que existía otro Perú, ¿no es cierto? Existía un Perú diferente y ese Perú hasta ahora creo que nos viene sorprendiendo, ¿no? Es un Perú que hasta ahora no comulga, no se comunica, ¿no es cierto? Tiene serias dificultades de comunicación, hay problemas culturales inmensos, enormes, ¿no? El quechua sigue siendo para nosotros una lengua extraña, ¿no? La gente cómo se viste, cómo habla, ¿no? Eh, entonces, hay evidentemente un problema cultural, pero también económico, social y económico muy grande, ¿no? Nosotros hemos visto que durante los últimos 50 años, digamos, el sector informal ha ido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo el sector informal. En los años 60, 70 era 20%, ¿no? Hoy día es 80%, a pesar de haberse aplicado diferentes tipos de políticas económicas, ¿no? Diferentes tipos de políticas económicas, el sector informal ha sido lo que más nos ha identificado en el Perú y ha ido creciendo sostenidamente. Es el sector informal más grande del mundo, ¿no? Es el más grande del mundo. Bueno, algunos países africanos, solamente algunos países africanos pueden compararse a nosotros. En paralelo, hemos vendido el discurso, ¿no?
de que somos un país ya a punto de ingresar a la OECD, ¿no? Somos un país que ya nos falta poco para ser desarrollados, ¿no? Nuestras reservas internacionales y nuestras, nuestros indicadores macroeconómicos nos dicen eso, ¿no? Somos evidentemente eh, un país que puede mostrar sin duda en el mundo sus estándares macroeconómicos. Pero también ahora lo que vemos es que cómo se va cayendo, ¿no? Se van desarmando con esta pandemia todas aquellas otras cosas que van más allá de estos indicadores, ¿no? Que son las cosas que tienen que ver con la vida de la gente, ¿no? El trabajo, el precario, que tiene que ver con la salud, con la educación. Somos los últimos en educación, entre los últimos en el mundo, ¿no? El campeón mundial de la macroeconomía es de los últimos. Yo creo que hemos sido y somos muy incapaces de ver al Perú como un país. Eso es una cosa que ya la decía González Prada, pues hace más de 100 años, ¿no? No somos un país, sino un territorio ocupado, ¿no? Y nos cuesta mucho que cuando algún político hace algunas de las pocas propuestas, ¿no? Para comenzar a darle dignidad a la gente, ¿no? Porque el programa, por ejemplo, de, el programa que tenemos para los jubilados, ¿no? Más pobres del Perú, ¿no es cierto? De pensión 65, son unas pensiones, pues estamos hablando de 150, 200 soles, ¿no? Y ya eso genera discusiones, ¿no? Y cuando también se habla de dar un bono, también es malo, ¿no? Porque la gente se va a acostumbrar, va a ser... hay diferencias tremendas. Yo creo que el Perú, yo pienso que el Perú es el país en América Latina más conservador, donde se mantienen mucho más que en cualquier otro lugar de América Latina, donde se mantienen estas trabas sociales, mentales, económicas, que nos impiden desarrollar, y donde además las discusiones, como vemos en las elecciones ideológicas, siguen siendo importantes, ¿no es cierto? Siguen siendo, digamos, más determinantes que las cuestiones que tienen que ver con cosas obvias, ¿no? Como las que vemos hoy en día de superar los problemas, la pobreza, las diferencias sociales, los servicios públicos, ¿no? Esas deberían ser las grandes cuestiones, ¿no? En Alemania, por ejemplo, en Alemania, en Austria, donde yo he estudiado, eh, los partidos no tienen ese tipo de debates. La canciller Merkel, por ejemplo, en Alemania, puede ser una socialdemócrata, a pesar de que ella viene de un partido conservador, ¿no? Pero los elementos fundamentales, digamos, del Estado, de la responsabilidad del Estado en la sociedad, no se discuten, ¿no? Nadie va a discutir que vamos ahora a privatizar la educación en Alemania, ¿no? Vamos a privatizar la salud, ¿no? Ya no vamos a apoyar a los pobres, porque hay millones también de pobres en Alemania bajo sus estándares, ¿no? Yo creo que eso, por eso decía yo al comienzo que hay un tema cultural muy marcado, muy profundamente marcado en el Perú, que nos impide y nos eh, bloquea nuestro desarrollo, ¿no? Bien, eh, continuando con las preguntas, y yo quisiera hacerle una pregunta sobre la participación y el rol de la mujer y de los jóvenes en el fortalecimiento social y democrático del Perú que ha tenido hasta el momento y qué se espera de ellos en esta nueva etapa democrática del Perú. Adelante. Bueno, esperamos mucho, evidentemente, ¿no? Tenemos tenemos grandes esperanzas, ¿no es cierto? Tenemos grandes esperanzas porque es evidente que el gran desafío del Perú es formar una nueva clase política. Tenemos que formar una nueva clase política, ¿no es cierto? Tenemos que acabar, digamos, miren, la política, como todas las cosas, se tiene que medir por sus resultados, ¿no es cierto? Tenemos que medir por los resultados. Y los resultados, pues, no han sido buenos, no son buenos. La gente desconfía de la clase política, la gente siente que está defraudada, siente que la generación mía los ha defraudado totalmente, ¿no es cierto? Que no hemos cumplido con nuestra tarea, ¿no? De ofrecer un país digno, responsable para la población, que tenemos tareas inmensas por hacer,
que tenemos un país, bueno, muy corrupto, en fin. Entonces, los desafíos para las nuevas generaciones son enormes, son inmensos, ¿no? Y yo sí tengo una gran esperanza, por supuesto. Yo creo que las mujeres de hoy día son totalmente diferentes. Más del 50% de las estudiantes hoy día en las universidades son mujeres, ¿no es cierto? Esa idea de que las mujeres van a lavar los platos. Sí, perdón. Sí, adelante, Entonces, yo adelante. creo que sí, yo creo que evidentemente, sí, yo creo que sin embargo faltan muchos, como no tenemos partidos políticos, y usted sabe que la articulación social, la expresión social se hace a través de los partidos, de las organizaciones, y además en el Perú en general no tenemos organizaciones, no solo políticas, sino tampoco sindicales, estudiantiles, muchas de las universidades tampoco ya no tienen, ¿no es cierto?, eh, asociaciones, la manera como se puedan expresar la gente, ¿no? Entonces, el nuevo mundo de expresión es el Internet, ¿no? Son las redes sociales, que en algunos casos también sirve de mucho, como hemos visto ya en muchos lugares del mundo, ¿no? Lo hemos visto en Chile, ¿no? Hace poco, la manera como la gente ha salido a protestar en Chile, país emblemático en América Latina, y sin embargo, aparentemente no lo es tanto. También lo hemos visto en Europa, ¿no es cierto? En España, en Francia, en muchos lugares del mundo, ¿no? Yo creo que, yo creo que estamos frente a un cambio muy... Estas nuevas tecnologías evidentemente nos van a ayudar, pero también es necesario hacer una inversión muy, muy grande en la formación, también en la formación política, histórica. Miren, nosotros en el Perú, ahora a propósito del Bicentenario, eh, hemos reclamado al Estado que se restaure el curso de Historia del Perú que ha sido eliminado de la currícula escolar. No existe más el curso de Historia del Perú. Es una barbaridad, ¿no es cierto? Existe un curso junto al de Educación Cívica y varias cosas así, ¿no? Se enseña de todo, pero tenemos que recuperar la historia, porque sin historia no tenemos nosotros raíces. Eso es como un árbol que está plantado que en el momento pasa un ventarrón y se cae, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que darle a los jóvenes también herramientas distintas, ¿no? La historia es fundamental. Mire, yo tengo un amigo en la Universidad de México que es el doctorado en economía. Él decía que él tiene estudiantes de doctorado alemanes y mexicanos. Los mexicanos también han tenido la misma idea de nosotros, han eliminado el curso de historia, porque han dicho, ¿para qué queremos historia? Mejor que estudie matemáticas, química, física, ¿no? Bueno, pues eso han hecho. Y entonces, en Europa no han hecho eso, a nadie se le ocurriría. Entonces, a raíz de eso, cuál es la diferencia, le decía yo, entre un estudiante alemán y un mexicano de doctorado? Y él me decía, la diferencia es que los estudiantes alemanes pueden hacerse preguntas más complejas, que ese es el gran tema, ¿no? De un estudiante de doctorado o de investigación, hacerse preguntas complejas. Pero si yo no tengo una base, no tengo raíces, no tengo conocimiento, formación histórica, cultural, ¿no es cierto? Pues va a ser difícil que yo me haga preguntas complejas. Por lo tanto, yo creo que sí hay una gran esperanza, una gran presión por lo demás sobre la gente joven que no quiere participar en política, pero yo creo que en verdad lo que necesita son mecanismos de expresión mayores y herramientas también, como se están dando ya en otros países, ¿no? De modo tal que sí, la juventud y las mujeres especialmente van a comenzar y ya lo están haciendo, a hacer los cambios que necesitamos en el Perú, ¿no? Sí, muchas gracias con lo que menciona. En ese sentido, también es importante hablar de la población en general y cómo la misma se encuentra dividida en dos bandos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un grupo de personas que ya de repente no creen en la política, que está decepcionado, que ha visto temas de la corrupción, que incluso ahora que nos encontramos en esta época de coyuntura electoral, ni siquiera tienen el ánimo de ir a votar, ¿no? Que muchas veces se prefiere pagar la multa porque no se considera de que sea la mejor opción. Pero por otro lado también existe este grupo que son jóvenes de la misma manera que hemos visto que de alguna u otra forma han reaccionado
incluso los hemos visto yendo a las calles a reclamar por lo que ellos consideraban justo y que poco a poco se ven más involucrados en temas de política, no vemos que toman parte por alguna ideología, por algún partido y de cierta forma están incentivando la creación de estas nuevas herramientas como usted lo mencionaba. De repente, ahora con esto de la pandemia se ha ido un poco más al tema tecnológico, ¿no? A las herramientas de comunicación digital, porque incluso los propios candidatos no han podido hacer sus campañas como anteriormente lo podían hacer. Y en ese sentido, ¿cuál cree usted que sería, por ejemplo, los principales retos o desafíos que tendrían este nuevo gobierno con miras a la celebración del Bicentenario, entendiendo este despertar de cierta parte de la población? El desafío principal, creo yo, va a ser construir un gobierno, ¿no? Porque no nos olvidemos que el Parlamento, con mucha seguridad, va a estar muy fraccionado, muy fraccionado, ¿no es cierto? Algunas encuestadoras dicen que puede haber más de 10 partidos, ¿no? Dentro de la, si cada uno tiene 5%, entre 5 y 10, pues vamos a tener muchos partidos, ¿no? Y entonces volvemos a lo que decía yo al comienzo, esta falta de tradición, ¿no? Cultural y de acción colectiva, ¿no? Y de ponerse de acuerdo. Yo creo que el reto fundamental de cualquiera que sea elegido presidente va a ser construir un consenso, una mayoría en el Parlamento que le permita gobernar, ¿cierto? Para nosotros en el Perú no tenemos esta tradición porque el sistema nuestro es presidencialista, ¿no? Y generalmente en la historia del Perú el que ha tenido la presidencia también ha tenido la mayoría, pero en los últimos 20 años vemos que esto no es así, ¿no es cierto? Es exactamente al contrario, ¿no? Y este es un sistema extraño, creo que también hay que repensar en el Perú. Este sistema en el que se elige al presidente, ¿no? Y al mismo tiempo se elige al Parlamento y el Parlamento entonces está muy fraccionado y el presidente hace esto prácticamente ingobernable, ¿no? Ya en los países la existencia de mayorías absolutas ya es cosa del pasado, ¿no? Ya eso ya, porque la sociedad se ha ido haciendo cada vez más diversa, entonces pensar que vamos a tener una mayoría absoluta es muy difícil. Por eso yo creo que hay que hacer algunos cambios. Uno de los cambios, creo que hay que hacer es hacer como en Francia, donde el Parlamento se elige en la segunda vuelta, ¿no? Eso es muy importante para que el presidente, porque nosotros tenemos acá una mezcla bien extraña, ¿no? De un sistema presidencial con un poder muy grande del Parlamento, ¿no? Que hace pues que, que el presidente, porque se ha descubierto de pronto algo que no se usaba, digamos, en el Perú, ¿no? Casi nunca, ¿no? Que es esto de que el Parlamento pueda vetar al presidente, ¿no? Una herramienta que le pone una espada de Damocles al presidente, ¿no? En la cabeza, porque basta con que el Parlamento tenga una mayoría simple para que puedan sacar al presidente, ¿no? En cualquier momento. Entonces, el primer desafío es ese, ponerse de acuerdo. Y ahí va a tener que hacer concesiones. El presidente tiene que hacer concesiones, ¿no? Políticas en la distribución del poder, como se hace en las democracias parlamentarias, ¿no? Es decir, entregar poder, ministerios, ¿no? A diferentes partidos y hacer una coalición lo más sólida posible, ¿no? Que dure, bueno, lo máximo posible, ¿no? Tampoco no es que yo sea muy optimista, porque ya nosotros hemos visto lo que ha sucedido, ¿no? En los últimos años, ¿no? Y la verdad es que nuestro sistema democrático también es muy frágil, muy frágil, muy débil, ¿no? Y no es que yo sea pesimista con respecto al futuro de la democracia, pero ustedes saben bien, los que hemos estudiado este tema de la política, que la democracia, bueno, es una excepción, ¿no? No es que sea un instrumento muy enraizado en la gente, ¿no? Al contrario, ¿no? Lo que está más enraizado, como dice Vargas Llosa, es la tribu, ¿no? Es la tribu, ¿no? Los movimientos autoritarios que están en boga, por lo demás, hoy en el mundo, ¿no? El populismo en todas partes, ¿no? En Europa, acá en América Latina también, ¿no es cierto? En el Perú también nos viene ahora la ola. Entonces, yo creo que se van a necesitar grandes capacidades y no tenemos personalidades, creo yo, hoy día, como decía Hildebrand, no tenemos ya un elenco, ¿no? No tenemos un elenco de personalidades, de políticos, de peso, con credibilidad, ¿no es cierto?, para poder formar coaliciones potentes, ¿no es cierto?,
Ya el último probablemente murió hace unos días, ¿no es cierto? Bedoya, ¿no? Pero ya no tenemos gente de peso, los partidos tampoco no tienen personal, ¿no? No sé a quién vamos a poder recurrir nosotros, ¿no? Pero ese va a ser, creo yo, un desafío muy grande. El primer desafío grande es construir un gobierno con una base sólida. Eso va a ser, creo, la tarea más difícil. Y luego, bueno, ya vienen las tareas ya inmediatas, ¿no? De la pandemia, enfrentar la pandemia, la crisis económica, ¿no es cierto? Que son tareas, pues, monumentales, ¿no? A las que nos enfrentamos. Pero lo más importante, creo yo, va a ser la capacidad de construir un gobierno que justamente permita gobernar, ¿no es cierto? Que permita gobernar. Porque ideas tenemos muchas, pero lo que dice la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ¿no? El Perú es el país en América Latina con el mayor déficit de capacidad de implementación, ¿no es cierto? No, tenemos plata, tenemos plata que no podemos, es increíble, ¿no? Yo cuando converso con mis amigos extranjeros, me preguntan, oye, ¿es cierto que tiene plata? El Perú sí tiene plata, pero no puede gastarla. Se mide acá, como en pocos países del mundo, la capacidad de un municipio, de un gobierno regional o del nacional, por su capacidad de gasto, ¿no? No por, su, no por la mayor o menor eficiencia que tenga o impacto, sino por si gastó toda la plata que tenía, ¿no? Y eso tampoco lo hacemos. Entonces, miren, resumiendo, yo creo que el desafío mayor, ahora pasada la segunda vuelta, es la construcción de alianzas. Ojalá que las elecciones no conduzcan por lo menos en la segunda vuelta, a una mayor polarización que obstruya esto, ¿no? En algunos, como ustedes saben, en algunos lugares del mundo ya se está pensando, como hacían los antiguos griegos, no, por lo menos en espacios más pequeños, no a hacer elecciones, sino a hacer sorteos, ¿no? En Europa ya se pone a prueba esto, ¿no? Porque las elecciones polarizan en una sociedad muy polarizada. Pero el desafío grande es ese, formar una coalición, una cohabitación, como dicen, ¿no? Los franceses, para que esto sea viable, ¿no? Ese es el desafío, creo yo. Muy bien. Continuando con las preguntas, a 200 años de independencia, los peruanos nos hemos integrado en un sentimiento de identidad que nos identifique como una nación integrada y homogénea, ¿o todavía? Adelante. No, yo pienso que la respuesta es muy clara, ¿no? Es que no tenemos, no tenemos una nación integrada, evidentemente, ¿no? Seguimos siendo un país, como decía yo, como lo definía, como lo definía González Prada, ¿no? Un país con una, un territorio ocupado, ¿no es cierto? Nos seguimos extrañando de lo que pasa en el Perú. El Perú sigue siendo un país muy, muy centralista, el más centralista de América Latina, sin duda, ¿no? Con una ciudad donde los alcaldes tienen que ir a desfilar, ¿no? A los ministerios para sus pequeñas obras, ¿no? De todo el Perú, ¿no? Somos un país muy centralizado, la regionalización ha funcionado muy poco realmente, ¿no es cierto? Los desafíos siguen siendo los mismos que en la primera constitución nos planteó Sánchez Carrión, ¿no es cierto? Es decir, un país justo y libre, ¿no? Un país que le dé dignidad a la gente, un país que construya un entendimiento conjunto, ¿no? Una idea conjunta de lo que es la justicia y la libertad, de entender que somos un espacio o somos un grupo de gente que participamos de una idea común y un futuro común también, ¿no es cierto? Esos desafíos están ahí. Recordemos que cuando nosotros hemos celebrado aquí en Trujillo, en diciembre, el bicentenario de la independencia de Trujillo. La independencia el Perú, como ustedes recuerdan, era el último país en ser independizado en América del Sur, ¿no es cierto? Y vinieron los ejércitos, pues, primero de San Martín y luego de Bolívar, ¿no? Eh, Cuando el general San Martín llegó acá en septiembre de 1820 de Chile, ¿no? Porque partió de Valparaíso hacia Pisco y Paracas,
y desembarcó acá, se encontró con una gran oposición, una oposición tremenda, ¿no es cierto? No encontró un respaldo acá, de ninguna manera, ¿no es cierto? Y entonces él se pone en contacto con la intendencia de Trujillo, que en ese tiempo ocupaba todo el norte del Perú, desde el Trujillo hasta la frontera con Ecuador. Eran 6 regiones actuales: La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, Amazonas y parte de San Martín, con una influencia muy grande sobre Guayaquil, ¿no? Entonces, que también en octubre, días después del desembarco de San Martín, declara su independencia en Guayaquil. La intendencia de Trujillo, entonces, declara su independencia, toda la intendencia, la única intendencia del Perú, la más grande del Perú, declara su independencia en diciembre de 1820 y se declaran independientes todo el norte del Perú. Todo el norte del Perú independiente apoya al general San Martín, ¿no?, que se enfrenta a todo el resto del Perú que está en manos de los españoles hasta 1824. Entonces el general San Martín recibe el apoyo logístico muy importante, porque un ejército requiere alimentos, requiere armas, requiere uniformes, caballos, paga para los soldados, ¿no? Requiere muchas cosas, medicinas. Todo eso fue sustentado por la intendencia de Trujillo. San Martín decía que si Trujillo no declarara la independencia, él hubiera tenido que regresarse a Chile, Argentina. Cuando San Martín finalmente logra ingresar a Lima, ahora que vamos a celebrar nuestro bicentenario de la Declaración de la Independencia, ya poco antes medio Lima había salido con el virrey, ¿no? Asustada por la presencia de un general invasor, mal visto, era el diablo a caballo, como decía Ricardo, ¿no es cierto? Y cuando él ingresó a Lima, ya prácticamente la otra parte se había ido de Lima. Y Lima, que era tan irrealista, tan española, como en gran parte lo sigue siendo, financió al ejército español no solamente hasta ahí, sino hasta la batalla de Ayacucho. Hasta la batalla de Ayacucho financiaron al ejército español, ¿no es cierto? El famoso consulado de los empresarios criollos financiaron a los españoles. Estaban evidentemente totalmente en contra de la independencia, ¿no es cierto? Había muy pocos en el Perú a favor de la independencia, ¿no es cierto? Y casi todos estaban en el norte del Perú, ¿no? Porque el norte del Perú era un espacio económico muy distinto, no dependiente de las minas del sur, que estaban interesados los españoles. Cuando llega Bolívar al Perú, ¿no? Cuando llega Bolívar al Perú, San Martín se va decepcionado, llega Bolívar al Perú, él se encuentra con la misma situación, establece su cuartel general en Trujillo, declara a Trujillo capital del Perú, porque todo el resto está en manos de los españoles. Declara e instala su cuartel general aquí en Trujillo y en Huamachuco, y genera una acción colectiva, una colecta, ¿no?, obligatoria, por las buenas o por las malas, en muchos casos con las bayonetas, para construir el ejército libertador. Cuando construye el ejército libertador, ¿no es cierto?, acá, entonces desde la sierra él, con todo el armamento que había hecho, las armerías, los caballos, las herrerías, el conocimiento, los soldados y todo lo que había, él se dirige directamente desde aquí hasta Junín y Ayacucho. Se va a Junín y Ayacucho a pelear contra los españoles y consigue una victoria sorprendente, porque el ejército español estaba constituido por 20.000 soldados, los más experimentados de América, ¿no es cierto? Pero la tarea de San Martín no consistió en una tarea militar, a diferencia de Bolívar, sino en convencer a los peruanos. La idea de San Martín fundamentalmente era convencer a los peruanos que luchen por el Perú, pero el Perú no existía. No había un ánimo por el Perú. Nadie sabía de qué se trataba. Cuando finalmente Bolívar obtiene el triunfo en Junín y Ayacucho, él se reúne con el general Santa Cruz y le pregunta al general Santa Cruz: general, ¿qué hacemos ahora nosotros con este país? Y el general Santa Cruz le dice: mire, lo primero que tenemos que hacer nosotros es convertirnos en peruanos, porque aquí nadie es peruano, ¿no? Ese es un desafío
que hasta ahora nosotros creo que nos cuesta y nos ha costado mucho entender que somos peruanos, que somos de un país. Nosotros acá, Bolívar, después de esa batalla, le cambió el nombre a Trujillo y le puso la libertad, porque él decía que el Perú le debía su independencia a Trujillo. Por eso esta región se llama La Libertad. Nosotros por eso hemos celebrado el Bicentenario acá como sea, como si fuese el Bicentenario del Perú y de América, porque esta región, este espacio del Perú del norte, no solo Trujillo, sino todo el norte del Perú, luchó contra el resto del Perú para darle su independencia. Entonces, nosotros aquí lo que intentamos es generar eso que usted dice, ¿no? Una identidad para identificarnos y creernos que somos peruanos. Recién, mire, cuando uno entiende eso, entiende que somos, que hemos nacido en algún lugar, que este espacio es como nuestra familia, es nuestro, tengo que defenderlo, porque la identidad es eso. La identidad no es otra cosa que querer lo mío, ¿no? Yo quiero lo mío, a mi familia, a mis hijos. Eso es mío, ¿no es cierto? Entonces yo lo defiendo. Pero si no es mío y no lo entiendo como mío, como algo extraño, pues no lo voy a defender ni me voy. Eso es lo que ocurre en el Perú. Eso es lo que a propósito del Bicentenario, esa es la tarea que nosotros hemos estado acá trabajando mucho con las escuelas, hemos trabajado con cientos de escuelas para que todos los niños nuestros conozcan nuestra historia, estén orgullosos de ella, participen también culturalmente, canten, bailen, ¿no es cierto? Se sientan, escriban sobre esto, recuerden lo que pasó como parte no del pasado, sino del futuro. Yo creo que esa es una tarea pendiente aquí en el Perú muy grande y que en este bicentenario, lamentablemente, a nivel de todo el país, no se está haciendo, ¿no es cierto? No estamos aprovechando un momento histórico único, porque todos los países, he estado en Argentina, ¿no? Visitando también nuestra relación con Argentina desde el punto de vista histórico es muy potente, ¿no? De ahí salió, de ahí partió la expedición del general San Martín. Y todos los países de América ven este bicentenario con especial detalle, ¿no? Están los ojos puestos en el Perú. Y nosotros realmente, claro, motivados en gran parte por la pandemia, pero no solo por la pandemia, creo, sino por una desidia y una distancia muy grande sobre el Perú, ¿no? Sobre lo que es el Perú y sobre lo que nosotros, los habitantes de este país, pensamos que es el Perú, ¿no es cierto? Creo que ese es un desafío muy grande, uno de los desafíos más importantes que hay que trabajar acá, especialmente diría yo con los niños, ¿no? Desde abajo en las escuelas, para que todos nos enteremos y querramos a este país como nuestro. Sí, muchas gracias. Desde ese punto de vista muy importante también el tema de la educación y que se realcen estos ciertos valores, ¿no? Pero ya entrando al tema del análisis de la realidad social, ¿cuál cree que es la principal diferencia del quinquenio pasado, ¿no? Por ejemplo, 2016 al 2021, ¿qué estamos haciendo diferente con miras, por ejemplo, en estos próximos 5 años? O de repente, ¿qué es lo que tendría que ser distinto para que esta realidad social sea cada vez mejor, para que haya una mayor cohesión entre las personas y que haya también mejores actividades que se puedan realizar? Yo creo que el Perú ha pasado, después de, digamos, unos 20 años de un cambio económico profundo, ¿no es cierto? Hemos tenido nosotros hasta en los años 90, ¿no es cierto? Una forma, un modelo orientado hacia el mercado interno, ¿no? Marcado por la sustitución de importaciones, la protección del mercado, ¿no es cierto? Y a partir de los años del año 2000 comienza la apertura de la economía de una manera muy abrupta, ¿no es cierto? Muy abrupta. Se comienzan a liberalizar los servicios, el Estado comienza a ser mucho más pequeño, ¿no es cierto? Y se va desarrollando la idea muy marcada en el Perú que el mercado es el gran alocador, ¿no es cierto?, de los servicios, de los bienes y servicios, ¿no? Y que el Estado debe tener una función mínima, ¿no? Lo menos posible, que no intervenga, porque si interviene lo hace mal, ¿no? Esa es una idea que se ha instalado en el Perú que está muy marcada, ¿no? Muy marcada, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos visto en los últimos 20, 30 años que son los países exitosos en el mundo. Los que han llegado realmente a transformarse son unos pocos, son los países del sudeste asiático,
¿no es cierto? Han pasado de ser países pobres y muy pobres, mucho más pobres que nosotros, a ser mucho más ricos. Solamente Corea exporta más que toda América Latina junta en productos industriales. Un país muy pequeño, que era pobrísimo, ¿no es cierto? Y hoy día es una potencia mundial industrial impensable en los años 60, 70, a una velocidad muy rápida. Esa transformación ha sido posible porque creo que ellos se han desligado de discusiones ideológicas absurdas, como lo ha hecho la China también, ¿no es cierto? En las que el Perú todavía estamos muy metidos, ¿no es cierto? Estado o mercado. Yo creo que hoy día la discusión ya debemos superar eso. Hoy día tenemos que entrar en una etapa diferente donde no se trata de Estado o mercado, sino se trata de los dos. Estado, muy Estado, más mercado, más Estado y más sociedad. De eso se trata. Porque el mercado no funciona sin Estado, ¿no? Lo que vamos a tener son monopolios, abusos, ¿no? Y tampoco vamos a tener un Estado bueno sin un mercado, evidentemente, ¿no? Tenemos que tener las dos cosas. Un Estado que sea capaz no solo de regular, sino de intervenir, como sucede en las economías desarrolladas, ¿no? Es un absurdo pensar que en las economías desarrolladas en Estados Unidos o en Europa el Estado no interviene. Por supuesto que interviene. En Berlín, por ejemplo, en Berlín los, eh, los, eh, los alquileres, ¿no? La cantidad de plata que uno paga por un alquiler está regulado. El Estado dice, tú puedes pagar, hasta acá, este es el límite de cobro de los alquileres. Si alguien dice eso en el Perú, la gente cree que está loca, ¿no es cierto? Lo va a declarar comunista, velasquista o chavista o sabe Dios qué cosa, ¿no es cierto? Un absurdo, ¿no? No se le puede quitar al Estado su capacidad de conducción. El Estado tiene que, al contrario, que recuperar su capacidad de conducción, no en el sentido ya de los años 70, 80, o en el Estado de Cuba, sino de un Estado moderno, que oriente, que conduzca la economía, la sociedad, la educación. No le podemos entregar la educación pues a los chifas, ¿no es cierto? Hay una responsabilidad acá del Estado de hacer eso. En Europa sería impensable que la educación sea privada. No existe ninguna universidad privada en Alemania, ¿no? O de repente una de algún príncipe, ¿no? Pero en general no hay nada. Entonces, creo que esa discusión tenemos que superarla. Ese es el gran desafío, creo yo, que tenemos hoy día, que también tiene que ver con esto del sector informal, ¿no? Que se ve el sector informal como un problema de un exceso de leyes. Pero yo creo que eso no es así. No es un exceso de leyes porque las leyes en el Perú, las regulaciones se han disminuido al máximo. Es uno de los países más desregulados del mundo, es el Perú, ¿no? Si uno va a ver las regulaciones que hay en los países del sudeste asiático, pues uno se queda espantado, ¿no es cierto? Impensable. Acá no tenemos regulación, porque no tenemos un Estado capaz de regular. Tenemos que tener no menos, sino más. El sector informal existe no porque haya muchas regulaciones, sino porque no existe trabajo, no existe empleo. Aquí no se genera empleo. Y ese es un problema que vamos a volver sobre el tema de los jóvenes. Acá la gente termina de estudiar e inmediatamente, ¿qué hace? ¿Dónde hay un empleo? No existe un empleo. Entonces, la economía no genera empleo. Esta economía no genera empleo, definitivamente. Tenemos que transformar la economía, como decía la Comisión Económica para América Latina, una transformación productiva con equidad, ¿no es cierto? Esto implica inversión muy grande en innovación, ¿no es cierto? En ciencia, en tecnología, en desarrollar nuevas empresas, en desarrollar empresas con mucho mayor valor, todo aquello que venimos conversando hace mucho tiempo, pero que no se lleva a la práctica, ¿no? Con inversiones muy pequeñas y con una gran oposición. Porque, mire, cuando Velasco Alvarado hizo la reforma agraria, mal hecha, bien hecho, como uno le quiera llamar, su objetivo central no fue la reforma agraria, sino terminar con una clase política que bloqueaba el desarrollo del Perú, ¿no es cierto? Ese era el objetivo central, porque una clase que se dedica a exportar solamente, pues no le interesa el mercado interno, ¿no? Si yo exporto solamente, a mí qué me importa que la gente gane poco o mucho, porque yo no vendo nada acá, ¿no? Entonces, tenemos que tener una clase empresarial preocupada por la gente en el Perú, no solamente por las exportaciones hacia afuera. Eso es un cambio, creo, fundamental que le debemos al Perú todavía y que tenemos, y que creo que esa discusión no se ha visto hoy día en las elecciones, ¿no es cierto? Sobre la manera como nosotros vamos a desarrollar una economía que sea capaz de crear empleo. Porque, mire, si uno va
a las discusiones políticas en los países desarrollados, en Estados Unidos, en Alemania, donde sea, el tema central va a ser el empleo. Bueno, ¿ha crecido el empleo o no ha crecido el empleo? No, no ha crecido el empleo. Bueno, ese señor yo no lo voy a elegir. Porque yo lo que necesito es que aquí haya empleo. Porque sin empleo no hay nada. Aquí en el Perú, ¿esa discusión existe? No. Hay 80% de desempleo, que es porque estamos hablando de un empleo precario, ¿no? Con subempleo. No podemos decir que es un empleo eh, con características mínimas. Pero ese es un tema que no se desarrolla. Yo creo que ese es un desafío grande aquí en el Perú, ¿no? Que está muy, muy pendiente, y está fuera de la discusión política, fuera de la agenda política está ese tema, que a mí me parece que es el más importante. Bien, ya llegando a la parte culminante de la entrevista y agradeciendo por esta gran ponencia que la verdad nos llena de patriotismo y de empezar a amar a nuestra patria, que es de lo que se trata. Para el doctor Alberto Borea, y como nos hablaba usted al comienzo, la cultura es un aspecto fundamental para el desarrollo del país. Y él señala que la cultura en el aspecto político es cómo una nación se ve frente al mundo. En ese sentido, el Perú, que entra a esta nueva etapa, ¿qué nos espera respecto de la cultura que hoy es la que predomina en el país, esta entrada a esta nueva etapa democrática de la nación? Adelante. Bueno, yo como decía, yo tengo la esperanza de que podamos, esta crisis profunda en la que vive el Perú, ¿no es cierto?, que está marcada por la pandemia y ahora también por la crisis económica, ¿no es cierto? La pandemia nos ha desnudado, ¿no es cierto?, muy, muy tremendamente, y hemos descubierto de pronto que no es que estemos a un paso de la OECD, ¿no?, sino que estamos a un paso del abismo más bien, ¿no? Y entonces yo creo que aquí vamos a necesitar, ojalá, Hegel decía eh, que en los tiempos, ¿no? El espíritu del tiempo es marcado por la presencia de algunos personajes que logran justamente expresar ese tiempo, ¿no? Ojalá que aquí en el Perú tengamos también, se pueda encarnar ese tiempo en alguien que sea capaz de articular, de expresar esa tremenda necesidad que tiene el país de buscar un rumbo, ¿no? Un rumbo. Eso, eso es, esa capacidad de trabajar juntos, ¿no? De encontrar una ruta conjunta, una ruta que, que la da también la cultura, ¿no es cierto? Evidentemente, ¿no? Porque el diálogo, ¿no? La forma como, el lenguaje, la forma como nosotros nos comportamos, cómo conversamos o no conversamos, cómo generamos simpatías o antipatías, es parte de la cultura, ¿no? Por eso yo al comienzo hablaba mucho de la necesidad de la proximidad, ¿no? Del espacio en el territorio, que es donde se generan eh, la confianza y las capacidades de capital social, ¿no? Entonces, mire, aunque las condiciones son muy difíciles, muy, muy difíciles, yo tengo la esperanza de que en este tiempo, ¿no? Pasadas las elecciones, no ya como un espacio institucional que no lo tenemos, el Perú no tiene instituciones, sus instituciones son muy, muy débiles, nosotros no hemos sido capaces con el crecimiento económico de construir instituciones, porque el neoliberalismo, mire, es una excelente manera de destruir un pasado, ¿no? El neoliberalismo es una máquina, es una locomotora, es un caterpillar que que ha destruido un modelo con relativamente facilidad en el Perú, especialmente porque nosotros no teníamos resistencias. Como no tenemos instituciones, aquí es el país de América Latina donde más fácilmente se ha podido instalar este sistema. Pero es muy bueno para destruir y probablemente sí había que superar esa etapa nuestra en la que habíamos vivido hasta los años 2000, ¿no? Pero ahora el reto, ya ha pasado 20 años, el reto ha sido construir. Eso no lo hemos hecho todavía. No hemos hecho, ¿no? Porque la construcción de instituciones es tediosa,
es larga. Nosotros hemos visto al Perú como una plataforma de negocios, ¿no? El CADE, por ejemplo, habla de negocios, ¿no? Pero un país no es una plataforma de negocios. Un país es una cosa mucho más compleja, ¿no? Es la cultura de la que usted habla. La cultura es fundamental, ¿no? Sin eso no vamos a poder entender ni poder poner de acuerdo a la gente. De modo tal que yo tengo la esperanza de que esta tremenda crisis, este bicentenario también, nos pueda llevar a encontrar una ruta, un camino, ojalá que tengamos, de pronto a veces usted sabe en la historia, se crece, ¿no? Crece la gente en los momentos más difíciles, como ha ocurrido en muchos lugares del mundo. De pronto nosotros crecemos en una adversidad terrible, como lo hemos hecho los peruanos, además, a lo largo de la historia, no una vez, sino muchas veces, ¿no? Inspirarnos en nuestra historia, ¿no es cierto?, en nuestras capacidades, creer en el Perú. Yo que he vivido muchos años fuera del Perú, mi mayor anhelo siempre ha sido volver a mi país. Yo les digo que yo estoy feliz de estar acá en mi país, que no es el mejor del mundo, pero que es mío, lo considero mío. Y creo que todos los peruanos, si todos hacemos eso, si todos nos apropiamos de nuestro país, no tengo la menor duda que vamos a superar estos desafíos. Muchas gracias entonces por esas ideas, ¿no? Ya para terminar, entendiendo la experiencia en la Comisión del Bicentenario, en temas de sociología, la coyuntura en la cual nos encontramos, ¿cuál sería entonces su mensaje final, ¿no? Para todas las personas que nos están viendo, para llegar adecuadamente con miras a estos 200 años, a un nuevo gobierno y todos los desafíos que ya hemos mencionado, a lo cual nos vamos a enfrentar, no solamente el gobierno, sino también todos los ciudadanos? Mira, yo quiero invitarlos a que en medio de esta crisis tremenda que vive el Perú, que es evidente, la pandemia, que es muy, muy grave, ¿no es cierto? La crisis social, ¿no es cierto?, en la que vivimos, ¿no? Eh, También volvamos los ojos un poco a lo que ha sido nuestra historia para enfrentarnos a problemas terribles, ¿no? Nosotros con motivo del Bicentenario, hace poco hicimos hace poco en diciembre, ¿no? Hicimos un homenaje al gran mariscal del Perú, el mariscal de Orbegoso, el mariscal Luis José de Orbegoso, un hombre que de muy joven ofrendó sus bienes, su juventud, todo el servicio del Perú, todo el servicio del Perú, ¿no? Él ofrendó todo el servicio del Perú, nunca le pidió nada al Perú, y cuando el Perú ya después de la independencia estaba muy mal, él volvió a tomar las riendas del Perú, enfrentarse a la primera invasión chilena, ¿no? Se enfrentó con mucho éxito y logró expulsar al ejército chileno invasor. Y regresó luego a Trujillo, regresó a vivir acá, murió joven, pero nos dio a nosotros un mensaje de generosidad muy grande, de generosidad y de amor. Yo creo que si nosotros le damos una mirada al Perú como algo nuestro, ¿no es cierto? No refugiarnos solamente en nuestras casas, ¿no? Sino también en el contexto en el que vivimos, en lo nuestro. Creo que vamos a poder nosotros crecer. Y este bicentenario es un motivo a eso, de una gran reflexión, ¿no? De una gran reflexión. Es un momento en el cual nosotros estamos, creo, en el Perú, tenemos nosotros una historia muy potente, muy poderosa, y creo que podemos sentirnos orgullosos de muchas cosas del Perú. No solo del fútbol, de la gastronomía, sino de muchas otras cosas buenas. A veces cuando uno se pone delante de un kiosco de periódicos, parece que el Perú ya se hubiera destruido hace mucho tiempo. Pero también hay que entender que aquello que pasa en los periódicos, en la prensa, no es lo que sucede en el Perú, sino es lo que sucede en esa pequeña parte del Perú que es la prensa, ¿no es cierto? El Perú tiene muchas otras cosas, ¿no?, muy buenas, de modo tal que yo los invito a pensar también en algunas de las muchas cosas buenas que hacemos nosotros todos los días en el Perú. Bien, ha sido la verdad un lujo y un honor tener la presencia del señor Francisco San Martín Baldwin, director general de la Comisión Ciudadana Regional para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Agradecemos infinitamente
al señor Francisco por este lujo de ponencia que nos ha dado, que nos enseña a sentir más fuerte nuestra peruanidad, a amar más a nuestra patria y amar más a Trujillo, que es la capital de la libertad, no solo de Perú, sino de toda América. A la abogada y politóloga Alejandra Guerra Gómez, y en estudios Alejandro Montenegro, y a todos nuestros seguidores en nuestra próxima cita. Muchas gracias y hasta entonces. Gracias a ustedes. Buenas noches.